Minutitos para terminar con la primer media hora de nuestro programón que tenemos siempre todos los jueves, todos los de lunes a viernes 19-21 horas. Pero bueno, ya ahora vamos a ingresar una vez más a una de las mejores columnas que a mí me gusta, porque nos sirve para reflexionar y pensar un poco desde el pensamiento nacional. Pero vamos a arrancar la columna que tenemos aquí en comunicación telefónica con Gustavo Matías Terzagas, pensador nacional y presidente del Instituto Cultural Arturo Jauretche de la ciudad de Río Cuarto. Hola Gustavo, ¿cómo estás? ¿Cómo anda la banda de Mordisquito? Y feliz día a todos los cordobeses. Acá Gracias, estamos. Igualmente, compañero, tú también es cordobés. Por supuesto, a todos los cordobeses. Hay una cosita siempre con Río Cuarto, una pica, pero yo no soy de esa partida, Yo primero cordobés, patria grande y después patria chica. Genial, bien ahí. Así que acá estamos, predispuestos a charlar un poco y bueno, desarrollar la columna de hoy. Sí, tenemos un gran tema, ¿no? Un tema muy interesante, ¿no? Que nos traes, que es la cultura nacional y la universidad, ¿no? Sí, esto tiene que ver, esto es un disparador, porque, bueno, hace casi un mes que terminó el primer Congreso de Pensamiento Nacional Latinoamericano aquí en la Universidad de Lanús, con Urbano Bonaerense, y bueno, en función de esa experiencia, bueno, se me ocurre un poco redactar esta columna, pensarla un poco, abrevar en algunas fuentes y poder compartir en este espacio querido hoy alguna reflexión sobre cultura nacional y universidad. Y lo que pretendemos es dar algunas breves caracterizaciones en torno a la cultura nacional y su importancia, bueno, porque entendemos que en base a la misma se construye nuestra identidad, que, bueno, afirma nuestro ser nacional. La recuperación y el fortalecimiento de la cultura nacional es siempre, en todos los tiempos, una tarea urgente y mucho más en esta etapa, ¿no?, de crisis y oscuridad que transita la Argentina, bueno, para avanzar en la recuperación de la identidad, la autoestima colectiva y la reconstrucción de nuestra comunidad. Ese es un poco el objetivo. Esto tiene sentido en tanto la preparación de la militancia y los cuadros políticos para las batallas largas, ¿no? Sí, ¿no? Claro, esas que no se agotan en la coyuntura de una elección, en una campaña, ni en un periodo de gestión o de un nombre propio, en un triunfo, una derrota, sino que son temas de fondo que siempre están flotando. Y bueno, son tiempos de desasosiego para nuestro pueblo y creo firmemente que la militancia política de campo popular no debe caer en estados de ánimos derrotistas, fatídicos. Pienso que el militante debe estar siempre alerta, predispuesto, con una actitud y una perspectiva crítica, pero siempre optimista, optimismo fundado en la esperanza que reside en el pueblo. Bueno, ese es el espíritu que funda un poco el vigor para las luchas que la patria y la realidad nacional tanto demandan. Bueno, en esta columna nos hemos no vamos a realizar análisis de coyuntura, sino más bien intentar brindar a la audiencia argumentos sobre los temas de fondo, temas que cuentan con una vital vigencia porque, bueno, aún no están resueltos y que resultan muy importantes y de gran gravitación para el porvenir. Sí, ¿no? Al respecto del tema de tu columna que es sobre la cultura nacional, vos venías machacando con esto de la colonización pedagógica y sus consecuencias, en tanto que este dispositivo nos aleja a los argentinos de una conciencia nacional situada y de la posibilidad concreta de la planificación de un programa nacional que dé respuesta a nuestros problemas nacionales. ¿A qué te referís cuando hablas de volver a las fuentes? ¿Estás hablando de nuestra historia también? Sí, esto lo venimos diciendo. La intelectualidad argentina tradicionalmente se ha caracterizado por reconocer y enseñar más lo que ocurrió y ocurre afuera del país que adentro. Muchas veces se ha analizado la dependencia y el subdesarrollo de los países de nuestra América en términos económicos y sociales, pero sin tomar en cuenta la necesaria vinculación con la formación de los profesionales y académicos en las universidades, un poco el planteo de hoy. Profesionales
posteriormente son quienes toman las decisiones políticas, y bueno, una cultura nacional vigorosa y una identidad nacional fuerte son pilares indispensables para la emancipación y la construcción de una patria definitivamente independiente y soberana sostenida en el tiempo. Esta es una premisa vital para los tiempos venideros, siempre lo es, pero como hemos dicho recién, vivimos tiempos de incertidumbre, miedo, peligro y segregación. Vivimos una crisis civilizatoria a escala mundial y en ese marco se inscribe lo que ocurre a nivel político, social y cultural en Argentina. A ver, sinteticemos un poco con el ánimo de adentrarnos en el tema, con un poco de contexto, pero bueno, sin taparnos de variables que complejizan el análisis, no tenemos mucho tiempo. En el mundo actual existen dos asuntos grosos para considerar y analizar en una síntesis. Por un lado, existe un modelo de desarrollo que está en crisis, el capitalismo, hoy en su versión más senil, y por el otro ha predominado la forma occidental de entender el mundo, ¿no? En términos culturales, una forma de comprenderlo y de dominarlo, y esto tiene su correlación y su impacto en nuestra vida nacional, claro está, no somos distantes a eso. Y en ese marco resulta ser una necesidad histórica la de pensar nuestro continente desde nuestra propia perspectiva y en base a las necesidades reales de nuestros pueblos oprimidos. En ese sentido, el pensamiento nacional aborda desde diferentes perspectivas y ámbitos de acción el debate sobre la nación cuya condición intrínseca implica problematizar y poner en cuestión cuál es el camino más adecuado para alcanzar el desarrollo del país. Y dicho término, o sea, el del pensamiento nacional, que no es una abstracción netamente teórica, incluye necesariamente la planificación del proyecto nacional, que implica una respuesta teórica y conceptual a las demandas y a los anhelos de toda la comunidad, de todo el pueblo argentino. El nacionalismo involucra una práctica y una acción concreta de ejecución de ese programa nacional, y esto es una experiencia sin la cual la comunidad no puede realizarse. O sea, proyecto nacional y práctica política, o teoría y praxis, método de acción, son los pilares sin los cuales no se consuma la nación y consecuentemente el conjunto de actores que habitan en nuestro territorio. A ver, cuando el pueblo tiene conciencia de haber vivido un proyecto de país conforme a determinados valores que atravesaron la fibra íntima de sus necesidades más vitales, reclama volver a vivirlo. Esto es natural porque ya tiene alojada en el umbral de su psiquis colectiva ese piso de experiencia que lo predispone siempre a ese retorno, y el pueblo va a luchar por ello, pero bueno, necesita cauce, condiciones objetivas y liderazgo, ¿verdad? Y la política en este sentido debiera seguir los consejos del poeta criollo Leopoldo Marechal, recuperando, reinterpretando y reeditando aquellos textos de pensadores nacionales que fueron ocultados, prohibidos, olvidados o transgiversados por las diferentes dictaduras y restauraciones conservadoras que sufrió nuestro país. Marechal nos dijo: muchachos, el pueblo recoge todas las botellas que se tiran al agua con mensajes de naufragio. El pueblo es una gran memoria colectiva que recuerda todo lo que parece muerto en el olvido. Hay que buscar esas botellas y refrescar la memoria. Es una pieza hermosa, y dando cuenta de su sabiduría, bueno, compusimos esta humilde columna de pensamiento nacional para sumergirnos en las fuentes, esas de las que hay que echar mano para encontrar el cauce de la lucha y de la victoria. Ahora vamos con la siguiente pregunta. Sería, ¿a qué te mencionaste a tu abuelo Alfredo Terzaga? ¿Qué revisionistas o qué autores son las que, a tu parecer, la militancia nacional y popular debe ponerse a leer? Bueno, existen determinados autores
ensayistas y pensadores. Yo me niego a definirlos como intelectuales, pero por más que técnicamente tal vez lo sean, pero prefiero referirme a ellos como pensadores nacionales. Bueno, autores que fungen como piezas preciosas históricas que permiten desentrañar en sus escritos, en sus libros, las circunstancias y las pulsiones sociales de una época o de un determinado proceso en nuestra historia, y arrojamos algunos propios nos atrevemos a nombrar algunos de nuestros pensadores, solo algunos, esos que pensaron en grande, para quienes hoy nos están escuchando y puedan buscarlo hoy, que es tan fácil con la herramienta tecnológica. Y ellos, por citar algunos, son Raúl Scalabrini Ortiz, Arturo Jaureche, Jorge Neves Pilimbergo, Juan José Hernández Arregui, John William Cook, Norberto Galazo, más acá en el tiempo, el uruguayo Alberto Metol Ferrer, Jorge Velardo Ramos, Homero Mansi, Leopoldo Marechal, Alfredo Terzaga, Manuel Gálvez, Rodolfo Puigró, José Hernández, Manuel Ugarte, bueno, entre tantos otros, por suerte. Bueno, hay que nutrirse de ellos, queridos compañeros y compañeras. Así, digamos, el eslogan de volver mejores no opera en la superficie de la abstracción absoluta. Pero, ¿qué pasa? Digamos, no de ahora, sino de siempre, se ha negar nuestra identidad cultural para alejarnos de un destino común con el resto de América Latina. El destino de nuestra idea unificadora fue y es variado y hasta contradictorio, porque frente a ella, frente a esa unidad, están y estarán operando con igual o mayor fuerza que nosotros los factores de disgregación, ¿no? Digamos, si uno revisa la lista de autores que se imparten para el estudiantado, por ejemplo, desde, no sé, un departamento de historia de una universidad nacional, esos autores son casi todos liberales. A lo sumo, cuela algún liberal de izquierda o un mitomarxista, digamos. Estamos formando en las universidades cipayos apátridas, arrojando a la sociedad profesionales sin solidaridad ni voluntad pública, sin conocimiento objetivo de nuestra realidad, sin amor por lo nuestro, ya que no se puede cuidar y amar lo que no se conoce, mucho menos defenderlo. Digamos, el colonialismo cultural que emana de los centros de poder a través de sus diversos órganos de difusión, entre ellos la universidad, va conformando poco a poco una forma de pensar la realidad de nuestro país en contraposición a sus necesidades reales. Nos quieren vestir con ropajes que nunca nos calzan bien, y no solo eso, sino que en base a esquemas ajenos a la misma, no nos permiten arribar a soluciones profundas de nuestros problemas nacionales, y muchas veces a ni siquiera identificar a nuestros enemigos, lo cual es grave porque baja nuestro nivel de anticuerpo. Ese colonialismo irradia y trae como consecuencia, no sé, la disgregación de la comunidad por estas latitudes, y bueno, el colonialismo trae violencia en vez de felicidad, lógicamente. Y en contraposición y como premisa básica, para poder resolver los problemas hay que primero conocerlos, ¿no? Esto está revestido de una pretensión muy básica y de una lógica mínima, ¿verdad? Pero la intelectualidad argentina, sí, tradicionalmente se ha caracterizado por conocer más lo que ocurrió y ocurre afuera del país. Y esa influencia y ese desconocimiento de todo lo propio baña, sobre todo, a grandes franjas de la clase media consumidora de chucherías importadas y que consume horas y horas de TV. Fíjense, hagamos todos una lista mental. Tal vez conozcamos más pueblos, localidades, estados y condados de Estados Unidos. No sé, a todos nos vienen Michigan, Oregon, Colorado, Dakota, Iowa, ¿o no? Sí, todos los estados, nos dan unos 52 estados, pero no unas provincias nuestras, ¿no? Exacto, y si yo le pregunto a un pibe, una piba de secundario o un universitario promedio, tal vez no pueda hacer una lista de los pueblos que están alrededor de su ciudad o de la provincia. Eso es alarmante, digamos. Todo esto, bueno, claro, nos llega por la transculturización que dinamizan desde el país de Estados Unidos, ¿no? A través de plataformas informativas, el cine, la TV. Y bueno, hay que poner un filtro allí. Tenemos economistas, por ejemplo, argentinos que han sentido y pensado en inglés,
y a la hora de mirar el problema lo hacen bajo el prisma de esa influencia, y tenemos algunos sectores de la izquierda tradicional que han pensado en ruso o en chino, cuando en realidad se debería pensar en función de la realidad nacional, digamos, pensar en argentino, pensar en... Y si hacemos un mínimo recupero histórico, que de eso se trata siempre, en un país tan joven e inacabado como el nuestro, vemos que la conquista y colonización española fue realizada con la cruz y la espada, como sostenía Rodolfo Puiggrós. A su vez, el colonialismo inglés fue mercantil y financiero en nuestra historia, pero también se manifestó a través de la piratería y las armas de fuego. Y de la colonia española en nuestra América nos quedó fundamentalmente nuestra lengua común y la creencia cristiana, la religiosidad popular, digamos, y esto resuelve un poco el unitarismo regional, ¿no? Ese denominador común es la explicación, digamos, la unidad en la lengua y la unidad en la religión es la explicación más fehaciente de por qué los imperialismos nunca podrán dividirnos para siempre. Sin embargo, digamos, el colonialismo inglés persiste aún en un enclave colonial territorial en las Islas Malvinas desde que las invadió allá por 1833. Un 3 de enero. Claro, en otro acto, digamos, de piratería, y van por más con la OTAN, ¿no? Ya se van a trepar a la Patagonia si es que ya no están. Con esto quiero decir que nuestras naciones y territorios continúan siendo propiedad del saqueo y del saber europeo occidental. Seguimos colonizados por los mismos agentes del progreso y la modernidad en una especie de colonialidad del saber, como les gusta decir a los amigos académicos, y el eurocentrismo como ideología de la mundialización capitalista sostiene un único relato de desarrollo que es presentado como el camino inevitable hacia el progreso para todos los pueblos del mundo, y eso es una concepción productivista del desarrollo basado en la imposición, digamos, de modelos de desarrollo que son insostenibles para los pueblos del sur y para toda la humanidad, digamos, donde vemos sus consecuencias notoriamente en la periferia global, ¿no? Como así le llama Francisco, digamos, en América Latina, África y parte de Asia. Además, esa racionalidad, digamos, entre comillas, que trasciende en el norte ha tenido una influencia enorme en nuestra manera de pensar, en nuestras creencias y en nuestras concepciones de la vida y el mundo. Bueno, nada más alejado de nuestras genuinas creaciones. No casualmente las potencias extranjeras penetran no solo en términos económicos, políticos, sino también culturales, ya que, digamos, ese debilitamiento de la cultura nacional debilita también una barrera defensiva imprescindible contra el avance material. Actúan a su vez reforzando una conciencia falsa de lo que somos, que lleva por un lado a la pérdida de identidad y por otro lado a una tremenda manía imitativa, ¿no? Cuestiones que naturalmente aquí no aplican, pero que se encargan de que encajen, desculturizando nuestra nación. Gustavo, ¿cómo vinculás esto de la colonización pedagógica con nuestras universidades nacionales? Hola, Seba. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, muchas veces se ha analizado la dependencia y el subdesarrollo de los países de nuestra América, como lo dijimos, en términos económicos y sociales, sin tomar en cuenta la vinculación con la formación de los profesionales y académicos en las universidades, que posteriormente son quienes toman las decisiones políticas o son los que elaboran y aplican las teorías que se encuentran detrás de la política, ¿no? Son las miradas positivistas las que continúan transitando las aulas universitarias, tendientes a someterse a los hechos sociales como si fueran dados, ¿no? Como si no fueran factibles de transformarse, digamos, tomando un hecho social como natural o físico determinado, y no como el resultado de las decisiones humanas. Y bueno, de esta forma, lo hemos dicho, el proceso de enseñanza y aprendizaje se traduce en una negación del protagonismo real de las personas en nuestra historia, en una resignación absoluta frente a la realidad, en vez de clarificar que la historia la hacen los hombres, las mujeres, y que las relaciones económicas son relaciones sociales
y no relaciones entre números o cosas, y bueno, y que la actualidad es siempre un proceso de decisión social anterior, como el futuro también será resultado del compromiso que se tome en el presente, ¿verdad? Y nos referimos a las universidades argentinas, a los centros y usinas de producción de conocimiento, nada más y nada menos, ¿no? Sin desconocer que en la mayoría de nuestros países de América Latina el coloniaje pedagógico aún no se ha desterrado y se continúa con la mayoría de los casos con sistemas de evaluación, diagnóstico y comprensión de la realidad bajo un prisma eurocéntrico, occidental, donde se forman nuestros profesionales, nuestros intelectuales y nuestros académicos. Pero desde nuestra óptica, en sentido contrario, o sea, desde una mirada nacional, creemos fuertemente que forma parte inescindible de la función social de la universidad el preservar el patrimonio cultural e histórico de la nación, revisarlo, difundirlo fuertemente, reinterpretarlo y reelaborar conocimiento acorde a nuestra propia racionalidad, digamos, a fin de formar nuevas generaciones de profesionales y académicos que no solo conozcan su historia de manera nominal, sino que los inquiete y los estimule para poner sus conocimientos al servicio de la patria. Por eso, bueno, pero eso en mayor medida no ocurre. En generalidad, nuestros autores, esos que nombramos hace un rato, salvo en alguna universidad relativamente joven, como es la Universidad Nacional de Lanús, o en alguna cátedra nacional en alguna otra universidad del interior, o del conurbano, o por ejemplo en la de Rosario, que sostienen con mucho esfuerzo la cátedra Juan Domingo Perón. Bueno, los autores nacionales continúan ausentes, y volviendo a las fuentes, está tan trastocada e inconclusa la cosa que cuando uno dice volver a las fuentes, simplemente está hablando de una respuesta para crear futuros. Volver a las fuentes, ni más ni menos, una firme apuesta de futuro. Revisar es también necesario para atesorar en nuestro patrimonio cultural, digamos, las gestas heroicas de nuestro pueblo, nuestras tradiciones y leyendas que forman parte de nuestra cultura y muchas veces son ignoradas por el conjunto de la sociedad, y peor aún, desconocidas por los educadores, por aquellos, digamos, que deben enseñar a las futuras generaciones a defender la soberanía nacional. Vale destacar que pensamos aquí a la cultura nacional, digamos, no como un estamento estático o la mera repetición, digamos, ritualista de un conjunto de tradiciones o fechas o efemérides, sino como, o digamos, como una foto del pasado a la cual se vuelve solamente con el fin de enterarnos de algo que ya pasó de manera nostálgica, o no, sino como a la cultura nacional como movimientos en creación constante, ¿no? Como el encadenamiento con las tradiciones a lo largo de la historia hasta el presente y con perspectiva de futuro. Así es como debemos pensar la cultura. Pero bueno, pensar que muchos compañeros lo tildan a uno de conservador por afirmar este tipo de cosas, ¿no? Por intentar poner, no sé, en valor cultos, rituales, próceres, religiosidad, costumbres y tradiciones típicas del argentino de siempre. Pero bueno, no se equivocan con ese señalamiento, digamos, en una época de progreso deshistorizado, de diversionismo, minoría, segregación, microidentidades, pérdida de solidaridad, ausencia de la cosa colectiva y posverdad. Ser un poco conservador es ser bastante revolucionario para este tiempo, digamos. Actuamos como tirantes para que los vientos de la posmodernidad no se lleven puesto todo. Ahora vamos con vamos ahora con la otra que sigue, Gustavo. El colonialismo pedagógico del cual nos habla Jorge Abelardo Ramos y Arturo Jaureche sigue vigente en las aulas de las universidades argentinas. La educación nacional no tiene, salvo excepciones, un espíritu nacional, tiene más bien un espíritu colonial, hegemónico y colonizador, ¿verdad? Sí, esto es así, digamos, porque la educación y la cultura forman parte de los eslabones de dominación esencial en los países semicoloniales como el nuestro.
Ya lo dijo Jorge Abelardo Ramos, la colonización pedagógica se revela como esencial y actúa como encubridora de una situación de dominación consentida. Digamos, a ver, el sistema hegemónico debe ocupar todo el espacio, el espectro cultural, digamos, plantea una guerra total, ya que debe plantear holísticamente su modelo global para que el objeto original, digamos, nuestra conciencia colectiva y situada, desaparezca por completo. Esa es la trampa tan efectiva como imperceptible, ¿eh? Y desde el pensamiento nacional y latinoamericano, a la hora de realizar una génesis sobre el origen de la colonización pedagógica, identificamos que la educación en nuestros países es un reflejo del ideal de vida de las clases dominantes, ¿eh? Este es el punto de partida de un círculo vicioso por el cual se reproduce conocimiento a través de una casta intelectual y una educación que es ajena a las realidades concretas y adicta a la defensa de los intereses oligárquicos y transnacionales. La universidad, en términos generales, fue la esencia de la ajenidad hacia los problemas nacionales. De ahí esa frase que resume un poco estas últimas líneas que hemos enunciado, que la historia de nuestra universidad es la historia de la oligarquía. Somos una patria joven, viva, por supuesto contradictoria, en constante pleito y que aún no se ha completado como nación. Entonces, lo que los argentinos vivimos en la actualidad es un constante proceso de búsqueda y regeneración y tal vez de reconquista del país que anhelamos ser, tal vez ese de Perón, que fue la expresión más alta de nuestra cultura y es la aspiración diaria de nuestra lucha militante, ¿no? Hay que dar, a mi parecer, una lucha frontal para desanudarnos de la involución que comenzó el 24 de marzo de 1976, digamos, por agarrar un periodo de tiempo, y que continúa hasta nuestros días y que nos alejó de la esencia y la raíz matriz del país de pensamiento y orgullo por todo lo propio, de una cultura nacional que nos calce adecuadamente. Hemos sido los argentinos testigos de una brutal transformación cultural y de nuestras costumbres que emergían de nuestro suelo y que han sido poco a poco reemplazadas por la idea de que todo lo novedoso que nos llega desde el norte y desde ultramar, venido desde las usinas de producción de pensamiento extranjero, desde aquellos libros, y que por el solo hecho de ser novedoso e importado es mejor. Y así se creó la idea de que todo lo que viene de antes y del producto de nuestra propia gente y de nuestro propio suelo es peor, es vetusto y atrasa. En eso hemos caído, al compás de la difusión literaria de los circuitos oficiales, de academias liberales, mitromarxistas, e intelectuales que, digamos, tienen el precio muy bajo, digamos, a cambio de 2 pasajes y un poco de protocolo de embajada, fueron creando un embelezamiento cipayo y extranjerizante con una capacidad de daño que resulta en la imposibilidad de visualizar cuáles son nuestros verdaderos problemas y la respuesta a ellos en el marco de nuestra vida nacional. Se ha montado la idea de que es mejor empezar como todo de nuevo, una especie de rupturismo que atenta lógicamente con la continuidad de la construcción de la propia identidad. Reina un esnovismo colonial que indica que echar mano a nuestras raíces nos condiciona, no nos suelta y atrasa, y que aconseja ir para adelante sin los demás, y nos dice que hacia donde vamos no necesitamos próceres, ni historia, ni identidad colectiva, olvidando que la vida en comunidad en una patria aún que necesita completarse necesariamente produce la novedad en la propia dinámica de continuidad, retomando a cada paso lo original. La conformación de la propia identidad exige remitirnos hasta los orígenes del poblamiento americano, apelando a un pensamiento integrativo, no diversionista, digamos, cuyos elementos constitutivos se enriquecen con los aportes del hispanismo, el catolicismo y las colectividades, presuponiendo una línea troncal de construcción colectiva desde donde nos asirnos históricamente, ¿verdad? En mi caso, pienso que la historia latinoamericana comienza en la Alhambra, digamos, en España,
con la boda de los reyes católicos Fernando e Isabel, digamos, un matrimonio que determinó el curso de nuestra historia. ¿Por qué? Bueno, porque unificaron allí en España territorio, ejército, idioma y cultura, y una vez que expulsaron a los moros, chao, de allí en adelante, una nación unificada piensa en expandirse. España pensó en ultramar y así llegaron a América con su legado. Patros, por el contrario, nuestra historia latinoamericana termina con el arribo de los españoles a América. A mi modo de ver, causa mucho daño esa concepción simplista y tal vez bien pensante de la historia argentina y americana, y se erige en un obstáculo que traba el desarrollo del proceso identitario de las grandes masas argentinas y latinoamericanas, y por ende para la fijación de las estrategias adecuadas para lograr su liberación. Gustavo, en países semicoloniales como el nuestro, ¿no? ¿Hablar de historia es hablar de memoria? Es que un país que no tiene memoria está en conflicto permanente con su identidad y con su capacidad de articularse en un proyecto que englobe enteramente a todos sus habitantes, digamos. Por eso es necesario volver a la fuente, es lo que decimos. Es tan necesario como un hijo necesita crecer de la mano de sus padres y crecer con el amor de sus abuelos, digamos, para crecer fuerte y saber a dónde se va. Nadie puede saber bien a dónde va si no sabe bien de dónde viene, ¿no? No se puede retasear o negar el origen. El prejuicio, la cancelación y la desmonumentalización no parecen ser buenos consejeros para revisar la historia y crear firmemente nuestra identidad. Es necesario, sí, volver a las fuentes desde las cuales brota la identidad nacional y su conciencia, y desde donde se enuncia y manifiesta activamente la Argentina original, creada y desarrollada con nuestras propias manos, no como un invento vago ni una elucubración abstracta, prejuiciosa o desarraigada o imitativa, sino como un análisis profundo de nuestra esencia, de nuestra realidad y de nuestro destino. De esas entrañas, creo yo, surgen los lineamientos centrales que van a sustentar en el tiempo una visión consciente, trascendente y soberana de nuestra patria chica y nuestra patria grande. Digamos, el sentido de volver a las fuentes tiene que ver con la forja del pensamiento nacional que confirme la determinación en el potencial y las capacidades colectivas de este maravilloso pueblo, ¿no? Y bueno, pensar en nacional es un instrumento más que forma parte de una caja de herramientas mucho mayor que tiene como objetivo moldear una epistemología de la periferia, un conocimiento sobre lo propio, situado, un diagnóstico sobre nuestros problemas para el desarrollo de respuestas concretas acerca de nuestra propia realidad. ¿Y en qué andan nuestros políticos? Y hablo de los propios del campo nacional y popular respecto a los temas de fondo que afectan a nuestro país. Los políticos andan entre cuatro paredes, ¿no? Muy de espalda a las necesidades vitales del pueblo, ¿no? No sé, nuestra política me parece ha perdido de vista cuáles son nuestros problemas importantes y las causas ignoradas de nuestros males, como así también la metodología para resolverlos. Los temas de soberanía, por ejemplo, no están en la agenda. Andan los políticos como plomeros del Titanic parchando 1000 pinchaduras a la vez. Creo que nuestra dirigencia, en general, abusa obscenamente del pragmatismo en la coyuntura y no logra integrar un pensamiento estratégico. Digamos, el apuro inminente no deja tiempo para ello. Son políticos profesionales sin conciencia nacional. Aquí no se piensa una Argentina para dentro de 50 años, por eso tenemos una geopolítica típicamente defensiva, y está bien, pero ni siquiera tenemos una buena política o geopolítica defensiva. Aunque, voy a ser sincero, durante este gobierno, a mi modo de ver, mejoró la política de defensa, el vínculo entre la política y las Fuerzas Armadas y también la política exterior. Además, la política, por estos tiempos y al ritmo de la posmodernidad, se ha teñido de colores superfluos
y anda integrando reclamos típicos de las complejidades, digamos, que pueden estar viviendo ciudadanos de París, Chicago, Londres, y pican en Palermo y se replican por todo el país hasta lograr integrarse gubernamentalmente y hasta destinar robustos ministerios con frondosos presupuestos, digamos. En este punto, el avance de la globalización con su agenda de derechos de quinta necesidad podría ser considerado como la puerta de un análisis para comprender un nuevo estadio de la colonización pedagógica, porque la asumimos, la compartimos, la difundimos. Y es que la globalización y sus demandas alteran la realidad y los problemas nacionales, anteponiendo y trastocando prioridades e imponiendo agendas importadas y dividiéndonos, por supuesto, ¿no? A ver, el pensamiento nacional nos invita a crear originalmente y nos prepara para el combate de falsas idolatrías montadas por generaciones de intelectuales al servicio del neocolonialismo, que todo lo corrompe, lo trastoca y lo destruye. Lo interesante es que en esta matriz de pensamiento nacional confluyen diferentes tradiciones, pero que las vincula su preocupación por la realidad nacional. Como decíamos hace un rato, hace unas semanas culminó el primer Congreso de Pensamiento Nacional y Latinoamericano, ¿no? Realizado ahí a principios de junio en la Universidad Nacional de Lanús, y que creo que colmó sobradamente las expectativas que a priori despertaba el Congreso. Esos días en la UNLA, dicen los que estuvieron allí, yo finalmente no pude ir, no pude estar presente, pero sí participé de manera virtual. Esos días, digamos, se parecieron bastante a una especie de relanzamiento o a un reverdecer de las ideas del pensamiento nacional a partir de una concepción de patria grande y liberación nacional. Para dar una idea de la importancia de este primer congreso, se presentaron más de 450 ponencias de representantes de la mayoría de nuestras provincias y también de diversos países de América Latina, Uruguay, Colombia, Bolivia, Chile, estuvieron presentes, ¿no? Y a partir de distintos ejes organizativos y en las diferentes mesas de debate que se plantearon, se desarrollaron temas muy ricos sobre nuestra historia, sobre nuestros protagonistas y sobre las realidades políticas y sociales actuales de nuestros países, con un fuerte acento en lo nacional y hubo una marcada preeminencia en cuestiones geopolíticas. Digamos, la cuestión Malvinas fue transversal a todos los ejes del Congreso y fue tratada en diferentes mesas de debate como una manera de latinoamericanizar fuertemente el tema, que es geopolíticamente de vital importancia para América Latina como un todo regional y particularmente para la Argentina en tanto y en cuanto país bicontinental en proyección continua con la Antártida, ¿no? Un dato no menor es que en la Universidad Nacional de Lanús funciona un observatorio permanente de Malvinas. Yo no sé si existe esto en otra universidad. Acá en Córdoba no. Acá en Córdoba no, en Río Cuarto, en la Universidad Nacional de Río Cuarto hay un espacio de Malvinas donde se lanzan programas y bueno, hay un espacio, pero este observatorio labura con mucha extensión social, con muchos recursos y mucha voluntad de laburo y bajo la dirección del compañero veterano de guerra de Malvinas, César Trejo, digamos, rodeado de un muy buen equipo de laburo y el Congreso fue organizado por el Foro del Pensamiento Nacional y Latinoamericano y sembró allí el compromiso y la tarea de comenzar la conformación del foro en las provincias y en países hermanos, digamos. La Universidad Nacional de Lanús tiene, además, hace varios años un seminario de pensamiento nacional donde allí sí están integrados autores como Ugarte, Jaureche, Ramos, Perón y tantos otros pensadores también de la tradición de la izquierda nacional como corriente que confluye en la matriz del pensamiento nacional y latinoamericano, y este pensamiento nacional que intenta ser curricularizado, este fue un poco el objetivo del Congreso, viene a poner en tensión y en debate las apropiaciones y los saberes que proponen autores liberales y de izquierdas internacionalistas en las universidades, y es un hecho disruptivo y esperanzador a mi modo de ver. Ya veremos qué pasa, de nosotros depende,
ya que la universidad debe estar al servicio de la nación y debe ser urbana, popular, comprometida, e instituirse en un proyecto que desarrolle una trama emancipadora que rompa con la reproducción de conocimiento construida con vocación semicolonial, como hemos dicho. Pensar en nacional es tener en la mano la brújula interior que nuestra patria habita, encontrar el eje y poseerlo para dar cauce a un proceso virtuoso que revierta el sentido de la rotación de una dinámica política y cultural viciada que nada tiene que ver con nuestras necesidades vitales y nuestra trascendencia, y que en el mejor de los casos ha ofrecido soluciones circunstanciales, pero nunca ganancias, porque reina en la actualidad una anomia asfixiante producto de la desarticulación de nuestra comunidad nacional y del elemento subjetivo de su producto, que es la conciencia nacional, como consecuencia de la estafa, la entrega y el saqueo de un puñado de argentinos sin alma, lacayos del amo extranjero, que imponen al conjunto, ¿no? Y como venimos diciendo, pensar en nacional nos permitirá esgrimir con nitidez un programa liberador de la patria y nos dará impulso para convencernos de llevarlo a cabo. Eso será verdaderamente crear para no errar. Tampoco podremos crear nuestra patria definitiva si no recuperamos primero nuestra conciencia histórica. Esto hay que reafirmarlo fuertemente, y porque sobradas muestras tenemos de que no reconocer la identidad de nuestro pueblo ligado al destino de la América Grande, bueno, resulta en desgracia para las mayorías y a la vez un deleite para quienes impulsan su división, ¿no? Nos une a todas las culturas de los pueblos iberoamericanos, una cultura profunda, de raíz cristiana y humanista, complementaria y potenciadora en sus formas más ricas y más diversas, pero de esencia común, porque común es nuestro origen y común es nuestro destino. Somos la raza cósmica del sur, muchachos. Pero, a ver, para terminar, el desprecio por nuestra cultura permitió sustituir valores comunitarios genuinamente emancipadores por antivalores demoliberales que promovieron el individualismo y la segregación, y que son lo que hoy nos explota en la cara con las vergonzantes cifras de hambre, pobreza, digamos, en un país inmensamente rico, inmensamente grande y apenas poblado, donde la mitad de nuestros hermanos se van a dormir con ruido en las tripas y desesperanza en el sueño, confirmadas, digamos, en la situación de endeudamiento y extranjerización de casi todo nuestro patrimonio y reprimarización de nuestra economía, a la par de una dirigencia en la oposición que entrega con una firma todo lo que defendieron con sangre y arrojo nuestros soldados en Malvinas, con un pueblo que es sujeto y a la vez testigo de su deriva política, ¿no? Pero volviendo a la universidad, la educación debe desterrar no solamente la colonización pedagógica, sino empezar por eliminar la transgiversación y la manipulación simbólica permanente de la historia y el olvido de las causas justas por las cuales nuestro pueblo luchó y murió, como son la soberanía nacional y la soberanía popular. Todo un caldo de cultivo para que el poder real, la oligarquía financiera mundial, haga y deshaga a su antojo en nuestro suelo, sin siquiera mostrar su rostro, ¿no? Nos dice Jauretche en su libro Política Nacional y Revisionismo Histórico: no hay política nacional sin historia revisada, porque el cipayo y el vendepatria son consecuencias lógicas y hasta prestigiosas en una historia que ha condenado la política nacional y glorificado la sumisión al extranjero. Pues bien, los mecanismos culturales que se imprimieron sobre nosotros son funcionales a la imposición de políticas culturalmente colonialistas, cuyo objetivo es el saqueo de nuestras riquezas y la justificación ideológica de la concentración de la riqueza para unos pocos, condenando al resto a la exclusión social. Pero como siempre, la esperanza se viste de pueblo, que hoy está solo y espera, y hay que decirlo claramente: en medio del dolor inmerecido, el pueblo argentino espera ser convocado para avanzar en la definitiva independencia. Aguardan impacientes hombres y mujeres nobles y justos, paridos
y criados en este suelo y que son la imagen y semejanza de la mejor sintonía de nuestra patria, donde esperan cantidades de compatriotas con nuestra misma fe en procura de encontrar el definitivo cauce de realización. Bueno, Gustavo, muchísimas gracias por ceder tu tiempo al multimedio Mordisquito para la columna columna de este jueves. ¿Algunas palabras finales que les quiere dejar a los oyentes del programa TSLA que te están escuchando, que están en todo el país? Un poco con el registro de esta columna de Pensamiento Nacional, tomar nota de los autores que mencionamos, y a la vez yo necesito también destacar, porque es importante que esta columna se ha nutrido de distintos autores, amigos como Ana Jaramillo, con su texto La decolonización cultural, Isia Recalde, para el prólogo del libro Volver a las Fuentes, del compañero Juan Godoy, algún texto de Manuel Bonforti, que es un joven sociólogo, historiador y profe de la Universidad de Conurbano, Cultura y el Ser Nacional de José Luis Di Lorenzo, Los Pensadores Nacionales de Aris Recalde y Emancipación y Resistencia en Latinoamérica de mi abuelo Alfredo Terzada. Así que, compañeros, gracias por el espacio, espero que haya sido nutritiva esta vez la columna y nos veremos en 15 días. Nos estaremos viendo casi para el Día del Amigo. Muchas gracias, Gustavo. Gracias. La verdad que una excelente contribución. Muchísimas gracias. Abrazo grande a todos.